Estamos para dar las noticias, no para hacer las noticias, para darlas, para comunicarlas, para compartirlas con ustedes, para explicarles buena parte de lo que sucede también con el mejor tino en la actualidad nacional. Pero a veces también somos la noticia. Quiero que escuchen este audio de un video que ayer comenzó a circular en redes. Soy Juan Fernando Cristo, liberal de corazón. Si quieres ganar en política, hay que pensar primero en la gente. Quiero compartir contigo estas lecciones aprendidas. Por primera vez, uno de los políticos más influyentes del país revela cómo se alcanzaron acuerdos que en un inicio parecían imposibles, pero se lograron en beneficio de todos. ¿Cómo salió adelante la ley de víctimas a pesar de la oposición de Álvaro Uribe? ¿Cómo se logró prohibir de nuevo la reelección presidencial? ¿Cómo se dio la implementación normativa del acuerdo de paz en el Congreso? ¿De qué manera se logró devolver el poder y los recursos a las regiones para que sean ellas las protagonistas de su destino? Este es el detrás de cámaras de la historia política reciente de Colombia, donde conocerás cómo se gestaron las grandes decisiones que cambiaron el rumbo de la nación. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos estamos viendo hoy aquí con Juan Fernando Cristo. Ayer Cristo conversó conmigo largamente. Por supuesto, Cristo nunca ha dejado de ser y siempre será un político, en el más valioso sentido de la palabra para los colombianos. Por eso lo invitamos a la mesa de 6 AM, porque es político, para que nos ayude a entender, y lo ha hecho durante más de 6 meses, a entender los fenómenos políticos del día a día en esta Colombia, a veces tan convulsionada, con tanto movimiento, con tanta acción. Pero una cosa es la política como una pasión, como una disciplina, que lo ha llevado además en los últimos meses a recorrer el país, a tener encuentros académicos, a reunirse con la gente. Una cosa es eso, y otra cosa es el ejercicio político con un carácter electoral, que comienza a partir de hoy con Juan Fernando Cristo, y por eso él ayer, con mucha ética, con mucha decencia, con mucha gallardía, y sobre todo, con enorme respeto para la audiencia de Caracol Radio, me dijo: voy a dar un paso al costado mientras desarrollo esa actividad que tiene como fin, por supuesto, llevar las personas que él considera son las adecuadas, las que pueden servir al país, al Congreso de la República. Doctor Cristo, nos despedimos hoy entonces. Gustavo, pues no es un adiós, creo, es un hasta luego. Nos estaremos viendo en este escenario de la política y de los medios de comunicación. Pero la verdad es que hace ya un par de semanas, usted sabe que yo he venido orientando y dirigiendo un movimiento de origen liberal, el Partido en Marcha, una disidencia del liberalismo desde hace ya varios años, y llegamos a un acuerdo con el Partido Alianza Verde para impulsar una lista de coalición al Congreso de la República, que aspiramos sea la lista mayoritaria que lleve la mejor gente al Senado y a la Cámara en el próximo periodo legislativo. Como yo le decía a usted ayer, lo digo aquí frente a los oyentes, esta lista, ya llevamos varias reuniones de compromisarios, vamos a empezar a salir a anunciar candidatos, a acompañar candidatos en la plaza pública, y creo, Gustavo, que por respeto por los oyentes, como usted dice, por respeto con esta mesa que me ha acompañado, de la cual he aprendido mucho, que he disfrutado mucho también la noticia, que he visto también, a propósito del video, el detrás de cámara, la cocina del de restaurante 6 AM, de cómo se construyen estas noticias, pues creo que es incompatible realmente estar en esta actividad política, saliendo a acompañar candidatos, y la campaña se está calentando, todos los días lo vemos, cada día hay más noticias no políticas, no de los acuerdos, no del Congreso de la República, no de decisiones de Estado, sino, usted bien lo dice, noticias ya electorales, y creo que es bueno llegar hasta acá. No ha sido una decisión fácil, la verdad, ha sido una decisión muy, muy, muy difícil, porque he encontrado aquí un equipo maravilloso, unos compañeros maravillosos, he aprendido muchísimo de todos los compañeros de la mesa, he aprendido además algo que para mí es muy importante, el inmenso amor que ustedes tienen por el oficio,
y el inmenso compromiso que tienen con Colombia. A veces la gente afuera piensa que los periodistas están fregando, echando pullas, viendo a ver cómo friegan al entrevistado, y resulta que aquí lo que hay es un enorme compromiso y una enorme fe en que este país salga adelante en medio de las dificultades. Luego, no es una decisión fácil, hoy es un día triste de nostalgia, pero bueno, a veces toca tomar decisiones. Y por supuesto, la carrera que usted va a empezar ya en lo electoral puede tener muchos desarrollos. Ojalá no volviera y llegara a la presidencia, pero de pronto vuelve, de pronto no aspira a la presidencia, de pronto se queda en el Congreso. Muchas cosas pueden pasar, pero lo que sí es clarísimo para nosotros aquí en Caracol Radio, en Prisa, es que una vez usted termine, si es que tiene un final esa actividad política, está en su casa y siempre esta mesa lo recibirá de la mejor manera. Pero pues nos toca trabajar. Y como aquí somos periodistas, pues aprovechemos la primicia y apliquémosle unas cuantas llaves. A ver, Diana Saray, ¿tiene alguna pregunta para el doctor Cristo? Doctor Cristo, bueno, usted fue parte de este gobierno, pero también ya aquí en la mesa de 6 AM fue muy crítico también de muchas de las posturas del gobierno. En esta nueva etapa de impulsar candidatos, ¿esos candidatos van a estar más del lado del gobierno o del lado de la oposición? Diana, gusto en saludarte. Mire, la misma posición que ha tenido el partido, la misma posición que tuve aquí en la mesa. Yo he sido un liberal amigo de las reformas. Yo he sido un liberal que creo que el statu quo no le conviene al país. He sido un liberal que cree profundamente en la necesidad de los acuerdos para sacar este país adelante, que tengo una inmensa fe y optimismo sobre el futuro de Colombia. Cada día milito más en el partido de los optimistas y no de los catastrofistas y de las aves de mal agüero de Colombia. En medio de todas las dificultades, aquí nos han dicho, y aquí yo he comentado también, que el país está peor en seguridad que hace 30 años, he dicho al riesgo de críticas que eso no es cierto, hay que mirar solo las cifras, hay cosas buenas por mostrar de este gobierno, hay equivocaciones también. Vamos a salir por el momento, Diana, yo no he tomado decisiones personales de candidaturas de ninguna naturaleza, creo que hay suficientes candidatos, hay superávit de candidatos y déficit de propuestas en este momento. Voy a salir, por eso esta decisión tan difícil, voy a salir en las próximas semanas, durante un mes y medio, a visitar las distintas regiones del país, a hablar con la gente del partido, a hablar con la gente de Colombia, a escuchar a la gente. Yo creo que este país está profundamente dividido y hay que unirlo, pero hay algo muy importante, dividido también geográficamente, dependiendo de la región donde sale uno encuentra más simpatía con el gobierno, en otros casos una crítica muy dura. Entonces, ya estamos conformando la lista, incluso dentro de la lista hay pluralismo, Diana Saray, hay gente mucho más cercana a las ideas del gobierno, otra no tanta. En el Partido Verde sucede igual, va a ser una lista muy plural, va a ser una lista muy diversa, digamos, con distintas posiciones frente al país, y eso lo hace también una lista interesante y una lista muy comprometida de empezar a mirar a partir de agosto del 2026 y no hacia atrás. Aquí escribe Pato Salcedo, que es un oyente muy fiel, dice, pues una lástima, tremenda baja para el análisis político de 6 AM, y dice que al menos nos queda el de la Luciérnaga. Es muy parecido. Sí, espero que no me saquen de la Luciérnaga. Aquí a partir de hoy. Aquí es un retiro voluntario y necesario. Oiga, yo llegué muy chiquito al Congreso. Cristo era congresista del Partido Liberal, opositor en el gobierno Uribe, muy férreo, lideraba esa bancada liberal. Después lo conocí en el gobierno de Santos, luego liderando el proceso de paz, arreglando todo el tema del equilibrio de poderes, puso a conversar a Santos y Vargas Lleras, al gobierno y a las FARC. Usted es un gran componedor, pero pues la primicia tiene que tirarla aquí en la casa. ¿Quién va a encabezar esa lista de verdes y en Marta? No, esa es una decisión que todavía no se ha tomado. Estamos hasta ahora comenzando en las primeras reuniones a establecer los criterios éticos, los criterios políticos, los criterios jurídicos para conformar las listas. Obviamente
va a ser una lista que tendrá la mayoría de los congresistas del Partido Verde que están hoy. Hay muchas figuras nuevas que tenemos en marcha, pero la cabeza de la lista, que yo sé que siempre genera interés periodístico, todavía no se ha definido. Y a propósito de lo que dice Juan, un poco hablando del video y haciendo ese recuento rápido, yo estuve 12 años en la oposición en Colombia, sí, claro. 4 años al gobierno de Pastrana y 8 a Uribe. Por eso tal vez desarrollé un respeto tan profundo por la oposición en el país cuando me tocó ser gobierno y después ver la oposición del Centro Democrático al gobierno Santos, al acuerdo de paz, y ahora en estos meses en el gobierno Petro, la oposición de distintos sectores al gobierno Petro. Y yo creo que esa alternancia democrática, yo creo que esa apertura, esa profundización de la democracia que significó la llegada por primera vez en Colombia a un gobierno de izquierda democrática en Colombia, al final va a tener un balance positivo para el país hacia el futuro, más allá de lo bueno, lo regular o lo malo que cada ciudadano hace del ejercicio del gobierno Petro. Y lo que vamos a contar en estos videos que anunciamos, que el de ayer, el de hoy es la introducción, es precisamente cómo llegamos a esos acuerdos. Porque yo creo que la actividad política se trata siempre de buscar el bien común, y yo creo que hay leyes, hay procesos, como los que vamos a contar, en los cuales tuve la fortuna de impulsar y ser protagonista, en los cuales se llegan a acuerdos que benefician directamente a la gente, y la gente no entiende muy bien cómo se llega a esos acuerdos. Entonces va a ser una especie de pedagogía política y cívica sobre el ejercicio sano de la política en Colombia. Vanessa, la escucha Juan Fernando Cristo, exalumno de esta universidad que es 6A. Yo le deseo mucha suerte al doctor Cristo porque además la política la entiendo como pues un oficio por la gente y para la gente, y los buenos políticos tienen que hacer política, sobre todo en un momento como este que está viviendo Colombia. Doctor Cristo, y usted, digamos, el año entrante, ¿para qué quisiera, si se le cruza por la mente, ser presidente de Colombia? No me lance ya al agua, Vanessa, pero... Pero toca, Vanessa. Ha dicho Vanessa en la pregunta algo muy importante. En este momento, que es un momento bien difícil de Colombia, bien complejo, con mucha división, con mucha polarización, que no ha sido el único tampoco. Vivimos de momento histórico complejo, pero este es bien difícil. Uno no puede estar ajeno al debate de las ideas, de las propuestas, a la controversia y a tratar de construir, que fue lo que hicimos durante los 7 meses que estuve al frente del Ministerio del Interior. Ustedes recordarán, ahora que estuvimos en el Festival de las Ideas. Pero esto es bíblico, porque 7 meses en el Ministerio del Interior, 7 meses en 6am. Y ahora 7 meses de campaña. El patrullero 777. Ese número 7 hay que comprar en la lotería o el chance o el... Mire, no puede, tratamos de impulsar acuerdos, entre otras cosas, gran frustración que tuve en el ministerio fue no haber logrado concretar el acuerdo nacional. Miren la que estamos hoy, y en ese momento yo recordaba, ahora que me pregunta Vanessa, hace un año en el Festival de las Ideas, como ministro del Interior, estuve en la mesa con Vanessa, en el Festival de las Ideas, y ella me preguntaba, acuerdo, ¿para qué se necesita un acuerdo? Para garantizar elecciones, para que las elecciones sean seguras, transparentes. Yo decía, este país necesita certezas, que no se siga jugando con el calendario electoral, que no se siga de un lado generando temores de que no va a haber elecciones. Finalmente yo creo que logramos avanzar en esa conciencia de las elecciones a pesar de que no se llegó al acuerdo. Pero Vanessa, una respuesta clara, ¿para qué me gustaría ser presidente? Para 3 cosas fundamentales. Primero, para que este país acabe de una vez por todas de sepultar el centralismo y avancemos hacia la autonomía territorial. Yo creo que buena parte de la imposibilidad de que nosotros sigamos creciendo económicamente, desarrollándonos socialmente y consolidando la paz y la seguridad es por cuenta de un modelo centralista que ya está agotado. Segundo, para recuperar la seguridad de Colombia y avanzar en lo que se pueda con los grupos que quieran hacer la paz, pero en un modelo totalmente distinto a este de la paz total. Recuperar la seguridad es clave. Y tercero,
para garantizar hacia el futuro en Colombia el desarrollo de un capitalismo moderno, emprendedor y solidario, y una relación muy fuerte del Estado con el sector privado para garantizar más inclusión y más equidad social en el país. Vanessa, pero sí dijo que le gustaría ser presidente para esas tres cosas, entonces... Claro. Sí. Claro. Pero no me lancen a... Entonces ahora... No hay decisión ahora, todavía. La siguiente pregunta sería, ¿cómo, si se siente cómodo, digamos, o se sentiría cómodo en una eventual contienda con tantos candidatos que hay? ¿Qué tiene de diferente para ofrecer? Porque es que uno ve y hay un abanico muy amplio ya. No, pues hay más de 100. Yo le voy a contar un chiste. Hace unas semanas unos amigos me dijeron, bueno, ¿usted al fin se va a lanzar o no? Y yo dije, cuando llegue el número 100 de candidatos, lo pienso y me lanzo por un número cabalístico también. Y me los encontré hace pocos días y me dijeron, oiga, vamos en el 105. Y yo voy a esperar al 200. Espinosa. Para anunciar, pero ¿qué puedo ofrecer? Yo creo que una vida política transparente en medio de dificultades, el ejercicio de la política entendido como el servicio de la gente, pero sobre todo yo creo que Colombia no está para improvisar en el 2026, no está para populismos de uno ni de otro extremo. Colombia está para tener certezas, no incertidumbres, y para tener experiencia, y eso podría ofrecer, o creo que estoy en capacidad de ofrecer a los colombianos, experiencia con resultados claves y un conocimiento del país. No saldría ahorita en campaña a conocer a Colombia. La primera vez que recorrí toda Colombia, Gustavo, Vanessa, fue en el año 2007, todo el país, en audiencias públicas, escuchando a todas las víctimas de Colombia, a las víctimas del paramilitarismo, de las FARC, de Pablo Escobar, para construir lo que después fue tal vez la mayor satisfacción de mi vida personal y pública, que fue la ley de víctimas, la ley 1448. Y es una ley que ha beneficiado a mucha gente. Le falta todavía mucho desarrollo. Ese beneficio a la gente es el que hay que buscar. Espinosa. Doctor Cristo, usted tuvo, como comentaba ahora, pues la experiencia particular de ser ministro del Interior durante 7 meses, ser ministro de la política. Pero desde entonces la política a veces es dinámica y va cambiando mucho. ¿Cómo percibe usted ahora como observador que ha cambiado el petrismo como movimiento político y el presidente desde que usted se fue hasta ahora que estamos cerca de las elecciones? Pues mire, usted acaba de decirlo, como estamos cerca de las elecciones, se ha concentrado más el gobierno en las elecciones y menos en gobernar y menos en ejecutar. Obviamente se ha radicalizado más la política y es natural en la etapa preelectoral, y el gobierno, digamos, también se ha radicalizado en sus mensajes. Espinosa, lo había dicho anteriormente, desde el primer día que llegué al ministerio trabajamos con los sectores empresariales, con los distintos partidos políticos, buscando un acuerdo nacional. Y mire, el síntoma más grave de la polarización política en el país es que no logramos avanzar en el acuerdo nacional, dejamos unas bases, y entonces cuando uno hablaba con unos sectores del gobierno, le decían a uno, mire que la oposición y ni los empresarios ni los gremios quieren nada con el gobierno, quieren el acuerdo nacional. Y uno hablaba con los empresarios y decían, es el presidente el que no quiere el acuerdo, y aquí tenemos que poner todos de nuestra parte, y ahí yo creo que hubo una gran frustración en el ejercicio del ministerio, lo tengo que reconocer. Pero yo creo que lo que ha cambiado un poco, y le pasa a todos los gobiernos, Espinosa, va empezando la campaña, van pensando más en la campaña, y también obviamente el gabinete se va transformando, y digamos que el equipo titular va dejando espacio ya para los suplentes y los reemplazos, que es lo normal al final de todos los gobiernos. Diana Saray, adelante. Doctor Cristo, yo recuerdo cuando usted era ministro del Interior que yo le pregunté por el llamado del gobierno a la Asamblea Nacional Constituyente, inclusive en ese momento hablé de lo que había pasado en Venezuela, y usted me dijo, Diana, mucho realismo mágico, hay que dejar de pensar en esas cosas que son irreales. Hoy, cuando el presidente ha levantado esa bandera de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿usted siente algún tipo de temor con este llamado? Ay, cómo le agradezco esa pregunta, Diana, porque ese tema me apasiona. Mire, yo creo que se ha manoseado tanto el tema de la constituyente que se le ha desprestigiado.
Y ahorita cuando usted me preguntaba, ¿siente temor? Hablaba en estos días, voy a confesar acá, Hágale. una reunión privada con Humberto de la Calle, muy a fondo sobre ese tema de la constituyente, él que fue el ministro del Interior de la Constitución del 91. Y yo le decía, lamentablemente se ha ya estigmatizado el tema de una posible asamblea constituyente, porque entonces la gente asimila constituyente a cierre del Congreso, a reelección presidencial, a una cosa como si se fuera a acabar las instituciones. Y resulta que hoy la constituyente es un mecanismo contemplado en la Constitución, que si se tramita según la Constitución Nacional, pues no debería generar, obviamente, tanta alarma de los colombianos. Entonces, cada vez que se menciona la palabra constituyente se volvió como un coco y una cosa malísima. Yo creo que hay que hacer un debate serio sobre las reformas que necesita este país. Y hay que mirar hacia adelante si se necesitaría o no. Primer requisito para eventualmente una constituyente, un consenso y un acuerdo nacional que fue el del 91. La constituyente no puede ser una propuesta política de unos para aplastar a otros. Y segundo, obviamente cumplirlo de acuerdo a la Constitución Nacional, pero tercero, la pregunta de Ana, ¿para qué la constituyente? A mí, por ejemplo, me parece que llevamos 20 años bloqueados en el sistema político porque en el Congreso no es capaz. Yo he sido el mayor derrotado en el Congreso una y otra vez cada vez que he impulsado reformas políticas, nadie las hace. Una constituyente para eso, acotada tal, no sé. Son ideas, pero en general, una constituyente que preserve las instituciones, y una constituyente no es para hacer una nueva constitución, ni es para acabar la Constitución del 91. Usted podría hacer una constituyente para hacer unas reformas puntuales. Creo que en este momento no es conveniente. Creo que se puede volver en una propuesta electoral. No creo en constituyentes que van a volver a barajar en Colombia. Tenemos una buena constitución y entonces yo creo que más allá del temor, lo que hay que hacer es un debate mucho más sereno, informado y responsable sobre un eventual proceso constituyente. Como usted se lanza a la piscina de la política electoral. Me lanzo a hacer política. Exacto, no y estoy a hablando opinar de presidencia ni nada. Y a opinar, ¿qué opina de innegables fenómenos políticos nuevos, entre comillas, por lo menos en ese escenario electoral, como Daniel Quintero o como Abelardo de la Espriella? Mire, Gustavo, a lo largo de mi trayectoria política yo he tenido una norma que respeto enormemente, que es precisamente el de respetar y no descalificar a nadie que se meta en la política, que es tan difícil en Colombia, ni descalificar personalmente, sino fundamentalmente a debatir las ideas y las propuestas. Y la verdad es que considero que ni la propuesta política de Daniel Quintero ni la de Abelardo de la Espriella le conviene a la Colombia de hoy. ¿Por qué? Porque el país necesita más profundidad en el debate, más seriedad, porque el país necesita más experiencia en lo público. No se puede llegar a improvisar. Yo lo venía a decir ahora, lo había dicho ahora. No se puede llegar a improvisar con una serie de ideas, porque tampoco estamos para aventuras, por ejemplo, de estar planteando institucionalmente cierres del Congreso o de estar planteando un lenguaje violento de que hay que destripar a los contradictores políticos. Mire, lo dije mucho como ministro del Interior, Gustavo, y lo repito hoy. En Colombia nosotros hemos tenido una violencia, hemos tenido elecciones y elecciones en los últimos 50 años, o 60, atravesadas por la violencia. El conflicto armado nos pega durísimo. La línea entre la violencia verbal y la violencia física es muy delgadita. Pasamos muy fácil de uno a otro y mire la tragedia que acabamos de padecer y la comentamos aquí varias veces con el asesinato infame del precandidato y el senador Miguel Uribe, que nos dolió tanto a todos los colombianos. Tenemos que entender eso y ser responsables en eso, y no pensar que para llegar al poder hay que atizar las reacciones más primarias de los ciudadanos y atizar el odio y atizar esos sentimientos de miedo. Yo creo que yo prefiero plantearle al país, y es lo que quiero salir a hacer, haciendo la política y defendiendo opiniones, ideas, propuestas y sobre todo optimismo, fe y esperanza en el futuro. No decir que esto está acabado y que ahora entonces vamos a acabar a estos para poder salvar esto. No, eso no le sirve a Colombia. Antes de hacerle la última pregunta,
lo nuestro, la noticia. ¿Qué está pasando en la movilidad de Bogotá, Fraile? Gustavo, la vía Funza-Siberia cerrada en este momento, es el corredor para la salida de Bogotá por la calle 80, un accidente que involucra una grúa. Está cerrado el tráfico en ambos sentidos. A todos nuestros oyentes, evitar a toda costa el corredor de la calle 80, de ida y de regreso. Estamos hablando de que esto sucedió en la vía Funza-Siberia, exactamente, ya le voy a decir el lugar, Las Canchas del Sol, así se conoce el sector. Eso está fregado, Gustavo. Va a ser muy difícil mover esos vehículos que están completamente atravesados en la calle 80. Caramba, todos los días en Bogotá. Sí, señor. Vamos a comentarles qué va a pasar. Mire, la última inquietud tiene que ver con esto. Usted ha mencionado varias veces la palabra experiencia y que el país necesita a alguien que ya esté aprendido, no que llegue a aprender. Ayer Orlando Villar y Gabriel de las Casas revelaron unos puntos muy importantes del panel de opinión de cifras y conceptos que vamos a comentar ahorita a profundidad, pero hay una parte que me llamó mucho la atención. En la evaluación de los ministerios y directores de departamentos administrativos solamente hay 6. Yo llamé a César Caballero, dije, pero ¿y dónde están los otros? Me dijo, es que nosotros tenemos la política en esa encuesta de líderes de que solamente los que lleven más de 5 meses. Sí. Entonces, no quedan sino 6. Sí. Es más, solo Piedad Urdinola está al lado del presidente desde el comienzo. Y la pregunta tiene que ver con esto. ¿Cree que el presidente está a tiempo, en lo que le queda de gobierno, de escoger unos ministros experimentados para sacar adelante el país más allá de la ideología? Yo lo que creo, Gustavo, es que el cambio permanente de ministros no es sano ni es conveniente para ningún gobierno, y yo creo que en esta oportunidad se ha hecho demasiado relevo en todas las carteras, por eso no aparecen los ministros, y tiene razón Caballero, conozco ese estudio desde hace tiempo. A mí lo que me parece ahora es que ya en esta etapa no deberíamos pensar en cambio de ministros, sino en cómo se cierra ya el gobierno, cómo se ejecuta lo que falta y cómo se garantiza. En Colombia yo creo que es una gran responsabilidad, no solamente de la organización electoral, sino del gobierno y las fuerzas militares, que fue mucha la tarea a la que nos dedicamos esos meses, cómo se le garantiza a los colombianos unas elecciones libres, transparentes, seguras, imparciales, que sean respetadas por todos los sectores y que empecemos a mirar también hacia el futuro, Gustavo, y es lo que queremos empezar a plantearle al país, qué es lo que vamos a hacer a partir del 7 de agosto del 2026 con el desarrollo territorial de Colombia, con la crisis fiscal, con la transición energética, con el tema de seguridad. Hay grandes desafíos, y le digo una cosa, Gustavo, una sociedad que no es capaz de llegar a acuerdos se paraliza, es como montada en una bicicleta estática. Pueden salir las mejores ideas del mundo, que si no logramos consensos, acuerdos para los grandes temas del país, vamos a seguir exactamente en los mismos. Puede ganar la izquierda, puede ganar la derecha, y seguiremos entonces en estos 4 años más. Lo que hay que buscar, más allá de los extremos, es una propuesta que pueda lograr unir a los colombianos hacia el futuro. Y yo creo que una propuesta que además le dé a los colombianos la tranquilidad de un gobierno convocante, de un gobierno que una, de un gobierno que de alguna manera tenga estabilidad. Yo, durante el paso por el gobierno del presidente Petro, lo único que encontré fue respeto y generosidad de su parte a la tarea del Ministerio del Interior. Trabajamos bien en estos temas del Acuerdo Nacional, se montó en el Acuerdo Nacional. Yo tengo una anécdota, después de que se montó en el Acuerdo Nacional, a los 4 días salió, y eso es obviamente el funcionamiento de las instituciones, la famosa decisión del Consejo Nacional Electoral diciendo que el Consejo sí podía investigar al presidente y tal, y ahí el presidente dijo, mire, ese es el acuerdo nacional que quieren Gaviria, Uribe, tal, que son los que manejan el Consejo Electoral, y hasta ahí nos llegó la idea, y yo creo que más allá de esas controversias políticas, tenemos que buscar más estabilidad y más tranquilidad, obviamente, para avanzar en las reformas, porque este país sí necesita más reformas y no menos reformas, pero mucha más concertación y menos confrontación. Y en los videos de las próximas semanas lo que mostraremos es cómo se puede llegar a acuerdos en una buena manera de ejercer la política. Bueno, Cristo resucita a la actividad electoral formalmente a partir de hoy.
Le deseamos en el beneficio del país porque sabemos que es una persona transparente, verdaderamente preocupada por el servicio público. Le deseamos toda la suerte del mundo. Por supuesto, lo seguirán oyendo ya como entrevistado o como opinador, como Soy la Voz, como muchos de los escenarios que tenemos para la gente que está participando de esta campaña aquí en 6 AM y por supuesto en Caracol Radio y en Prisa Media. Cristo, pues, ¿cómo es que hizo usted en el video? ¿Nos vemos pronto? Nos vemos pronto y espero que aquí nos reciban en la cabina como entrevistado. No sé. Bueno, y nos seguiremos escuchando también en la Luciérnaga más tarde. No se vaya a estresar, pero ¿quiere que se lo firme sobre mármol? No, tranquilo, que sobre mármol no, pero aquí volveremos y yo sé, Gustavo, y nuevamente, como lo dije, para volver al comienzo. Espinosa, hay un problema operativo, ¿cierto? No, sí, muy duro, muy duro. Yo creo que lo que tenemos que resolver, doctor Cristo, con toda nuestra admiración, es a quién va a delegar a usted para aquello de los pasteles de garbanzo. Eso me parece. Es que no. Nos traía pasteles de garbanzo. No, los pasteles de garbanzo de Cúcuta, que son una maravilla. Pérdida. Eso los garantizo que llegarán cada 2 o 3 semanas. Aquí un saludo. Aquí me saludan todos los muchachos de la producción. Saludos a todos. Muchísimas gracias a todos. Pero garantizados los pasteles llegan acá. Y no necesariamente cuando venga entrevista, no como ninguna. No como entrevista. Allá vamos a estar en Bucaramanga. Los pasteles llegarán y nuevamente, la verdad, gracias por tanta generosidad, tanto cariño. Me sentí absolutamente fenomenal en esta tarea. Pero bueno, hay momentos de la vida que hay que tomar decisiones. Muchísimas gracias a Gustavo, a Juan, a Espinosa, a Diana, a Vanessa, a Hernando, a todos los compañeros de la mesa. La verdad, ha sido una maravillosa experiencia.